Pues vamos a pasar con nuestro segundo escritor para que nos presente su libro, Julio Sáenz. Cuéntanos qué libro vas a llevar a la FIL, de qué se trata y pues cómo llegó la idea, cómo gestaste ese libro. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias. Mi libro se llama El Molletes y es este de aquí. No se ve por el filtro que tiene. Ahí estamos. Este libro, para poderles contar de qué se trata, les voy a platicar una pequeña historia primero. Tenía yo 13 años la primera vez que me asaltaron. En el otoño del 96 mi familia pues, por fin se pudo comprar una casa y lo que pudimos costear fue en un barrio cuasi bajo de la Ciudad de México, en Iztapalapa, se llama El Vergel. Mi ruta a la escuela obviamente cambió drásticamente, yo iba en la secundaria oficial, y empecé a tomar el pecero y luego un trolebús y todo el viaje desde, pues vaya, mi casa hasta mi escuela era un viaje de 45 minutos aproximadamente. No tenía ni una semana de haber empezado a tomar esta ruta cuando dos tipos se subieron a un camión donde yo iba y se sentaron así muy discretamente a mi lado y con un desarmador afilado me lo pusieron en la pierna y me asaltaron, me amenazaron, me quitaron el reloj y el poco dinero que tenía, ¿no? O sea, como para unas papas creo que se llevaron, pero eh, esa no fue la última vez que me pasó, temo decir, creo que a cientos de miles de personas que vivimos en la Ciudad de México y usamos el transporte público. Y pues bueno, gracias a esto les quiero contar una pequeña historia. Voy a compartir mi pantalla rapidísimo. Me dicen si la pueden ver. Díganme si recuerdan esta imagen. Esta imagen pasó en 2020, el 31 de julio del 2020. Sí la pudieron ver, ¿verdad? Ok. El 31 de julio del 2020 se subió un tipo a una combi y por azares del destino se voltearon las cartas y pues bueno, el ratero terminó golpeado gravísimamente por todos los pasajeros. Todos creo que sentimos, bueno, por lo menos los que hemos experimentado la inseguridad. Voy a dejar de compartir un momento. Todos los que hemos experimentado la inseguridad en nuestra vida, en nuestra ruta diaria, sentimos un poquito ese karma balanceándose en ese momento. No vimos a un ratero, a esta persona específicamente, ni a estos usuarios específicamente, cometiendo un acto de justicia, sino vimos a nosotros mismos haciendo un acto de justicia contra todas estas personas que nos violentaron, nos nos hicieron, etcétera, ¿no? Si no han visto el video recientemente, a mí me sigue manteniendo ese, ese sentimiento pues bueno, o sea, qué bueno que por fin alguien obtuvo su merecido, ¿no? Porque muchas veces se van impunes. Y después de esto salieron los memes, todos los memes. Salió de qué hubiera pasado si el ratero se hubiera encontrado a las tortugas ninja, o qué hubiera pasado si se hubiera encontrado a los Avengers, o cosas así, ¿no? Empezaron a ser muy graciosos. Y cotorreando con mi entonces novia, ahora esposa, en una de esas le comenté, oye, ¿y qué hubiera pasado si el ratero se hubiera subido a la pecera y resulta que se metió a la dimensión desconocida y en vez de pasajeros son todos los fantasmas de su pasado tratando de cobrar esa justicia que no pudieron tener en vida? Y me quedé así de, esa es una buena idea. Y pues entre cotorreo y ya sabes, empecé a hacer el primer capítulo, así nada más como para ver si salía. Yo he escrito muchas veces muchas cosas, pero pues nada como que en verdad dijera, esto merece ser toda una historia completa, ¿no? Todo un libro. Y no fue la excepción. Escribí el primer episodio, el primer capítulo, y como que pues, se interpuso la vida, cambié de trabajo, cambié de ciudad, me casé, tuve hijo, etcétera, etcétera.
y como que lo tenía yo en la parte de atrás de mi cerebro todo este tiempo y decía, bueno, tengo que, ¿qué más hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué sentiría yo si estuviera en esa situación? ¿Cuáles son los fantasmas con los que se pudiera haber enfrentado? ¿Qué llevó a esta persona a tomar esta decisión para meterse ahí, ¿no? Para hacer este acto que es un riesgo completo, siempre. Eh, y al principio había empezado yo a escribirlo como una comedia y conforme dije, bueno, pues lo voy a retomar. Empecé el segundo capítulo, tercero, cuarto, quinto, y de repente dije, esto no es una comedia, esto es un libro de terror. La historia me llevó así, ¿no? Por esta forma. Y lo más curioso de todo es de que escribí el primer capítulo en 2020 y inmediatamente lo dejé. Pasaron 3 años, 4 casi, y en el momento en el que empecé a tomarlo de nuevo, me tomó 4 meses terminarlo. O sea, fue instantáneo. Porque ya de tanto tiempo de haberlo pensado, empecé a decir, sí, quiero que salga esto, y obviamente mi esposa fue una gran ayuda para ese rebote de ideas de que, bueno, ¿y cómo crees que está esto? ¿Estoy debrayando? ¿O si está padre? ¿O si tiene sentido conforme a lo demás, ¿no? Y también pues, mi mayor lectora beta que les decimos, ¿no? Los lectores que nos ayudan. Eh, y pues bueno, conforme lo iba yo escribiendo, empecé a tomar muchísimo de mi propia experiencia habiendo vivido en Iztapalapa, sin arruinar mucho, bueno, de hecho, sin arruinar absolutamente nada del libro. Eh, la historia que comenté del pecero, de que afilaron un desarmador para asaltarme cuando tenía yo 13 años, está puesta dentro de como una referencia, ¿no? Digámosle, en uno de los episodios, uno de los personajes empieza bueno, talla un desarmador porque ya no tiene que comer, entonces tiene que recurrir al asalto. Y el hacer esa comparación o esa referencia a una parte muy, pues vaya, fue traumante. No podemos decir que un asalto no es traumante, a pesar de que nos empiezan a decir, sí, pero no pasa nada, sí, pero sáltatelo, sí, pero ya déjalo atrás, ¿no? Uno no puede evitar lidiar con él, no puede evitar sentirse inseguro. Fue una parte de hacer yo que ese acto no se hubiera quedado solo como algo negativo, transformarlo en algo positivo, transformarlo como algo que pudiera igual y no ser una apología hacia la persona que me asaltó, pero sino tratar de entender un poco qué fue lo que en verdad sucedió. Porque Dios sabe que uno viviendo en esos barrios llega a veces a pensar en eso incluso, cuando no tienes salida, cuando no tienes que comer, cuando incluso eres, por ejemplo, en mi caso, menor de edad y no sientes que no tienes forma de evitar ciertas carencias, porque pues tal vez o a tus papás no les fue bien, o tal vez están endeudados o lo que fuera. No tienes esa forma de salir y empiezas a pensar y empiezas a culparte y empiezas a decir, bueno, pues lo único que podría yo hacer es meterme en eso, pero dices, no, ¿por qué? Porque tengo valores, tengo moral, sé que es incorrecto, sé el riesgo, o sea, empiezas a pensar en todo ello. Eh, Dicho esto, mi libro llega a tener esta misma estructura que Dickens en su historia Cuento de Navidad. Y si se trata de entender a este personaje, no es, digo, yo no conozco al cuate que se subió al pecero a robar ese día en el 2020, ni conozco a los pasajeros, ni mucho menos. Esto no es una crónica, ni tampoco es una apología, porque no estoy justificándolo que haya hecho. Puedo entender por qué lo hizo, tal vez, pero no quiero que se sepa, que se entienda como que yo quiero disculparlo, ¿no? Porque eso es indisculpable. ¿Existe esa palabra? Imperdonable, por así decirlo. Acabo de inventar una palabra ahí. La voy a hacer copyright. Eh, y creo que más que nada es un estudio de en qué punto tu ambiente, eres tú víctima de tu ambiente y hasta qué punto tu ambiente es víctima de ti. Si tú eres en verdad
llegas a un lugar como no fue mi caso, pero me imagino que en el caso de esta persona, una casa pobre, con carencia, donde hay mucha violencia, mucha ignorancia, hay mucha incluso crítica hacia el quererte superar. Obviamente pues no tienes oportunidad de ello, pero queda en ti el querer ser más, el querer salir de esa situación. Pero si no lo haces, si no te detienes a ti mismo de estos impulsos que pudieras llegar a tener, hasta dónde pudieras llegar, hasta el punto en el cual ya no eres víctima de tu ambiente, sino tu ambiente es víctima tuya. Tú empiezas a afectar negativamente a todo lo que está a tu alrededor y tal vez incluso a culparlos todavía por haberte orillado a eso cuando siempre tuviste otra opción. Entonces, es un libro de terror por las cosas que pasan. Digo, no me puse ahora sí que los guantes o más bien me puse los guantes de boxeo para dar más duro. Pero siento que es un estudio de personaje importante, relevante en nuestra sociedad. Digo, yo está obviamente basado en mi experiencia en la Ciudad de México, pero estoy absolutamente seguro que ha pasado en todas las ciudades de todo el mundo. Y el Molletes, que por cierto, hablando del título, que es el apodo de este personaje, hasta donde yo sé, en toda mi vida jamás a nadie se le ha dado el apodo del Molletes. Simplemente pensé en el apodo más gracioso que pudiera yo pensar y eso fue lo que se me ocurrió. Y digo, a menos que de repente salga alguien a afirmarme, ay, a mí me decían el Molletes en la secundaria. Perdón. Eh, pero creo que es una historia bastante importante y es un libro que los que lo han leído me han dicho que es una lectura muy fácil, lo cual me alegra mucho porque si algo a mí me choca es cuando los libros tienden a ser muy largos en medio. Y, y pues vaya, voy a abstenerme de leerles un poco. Esto yo creo que ya una vez que hagamos la tercera ronda, pero estoy muy emocionado de poderlo presentar de esta forma en la Feria del Libro y ojalá que pues vaya, les llame la atención porque creo que es un buen mensaje el que tiene al final. Pues sí, muchas gracias, Julio. Creo que en México que te asalten es un rito de paso, casi, casi. Real. Sí, o sea, ¿a quién no lo han asaltado en México? Yo también me acuerdo perfectamente de la primera vez que me asaltaron, pero bueno, esa es otra historia aparte. Muchas gracias y el título pues bastante ingenioso, de hecho pues fue el que más me llamó mi atención. Vale, Perfecto, gracias. pues ahora vamos con Julio Sáenz para que nos lea un fragmento de su libro El Molletes. Muchas gracias. Este fragmento sucede justo después de que el personaje del Mollete pasa algo muy fuerte. Y es, digamos, las consecuencias. Pasaba los días en la calle con uno o dos amigos que había conocido afuera, niños perdidos que buscaban también sobrevivir en un territorio hostil, como una patética manada de lobos flacos que confundían su querer con necesidad, buscando niños más pequeños a quienes robar. Su uniforme escolar con semanas sin lavar, hecho bolas dentro de la mochila, siempre listo para el momento en que hiciera falta correr, esconderse o fingir que aún pertenecía a algo. Con los años su cuerpo se volvió áspero como el concreto que lo vio crecer, curtido a peleas, sol y abandono. Y así, acompañado de sus llamados amigos, empezó a asaltar mujeres y ancianos, no por odio, sino por necesidad, o eso se repetía. El alcohol y las drogas no ofrecían placer, eran silencio, una forma desesperada de callar las voces de todo lo que había hecho. Pero los recuerdos no se borraban, solo se acumulaban. ¿Qué tipo de drogas? Para las que alcanzara. ¿Qué tipo de alcohol? El que se le cruzara enfrente. Se volvió un diablo que deambulaba las calles de Iztapalapa, una energía negra que cruzaba calles y mercados, dejando solo miedo y miseria a su paso. No pedía, arrebataba. Si alguien se resistía, el acero hablaba. Si alguien se atrevía a pelear, el plomo. Y luego, a correr. La adrenalina era su anestesia, lo entumía, lo vaciaba. Se perdía en las noches, fiestas abiertas, bailongo, todo era igual. Buscaba cuerpos que lo hicieran olvidar que tenía uno propio,
mujeres, drogas, ruido, sudor. Mientras más fuerte la música, mejor. Si no podía escuchar nada con sus oídos, quizás su mente también se callaría. Casi siempre acababa en golpes, a veces en tiros, nunca en consuelo. Nunca lo atraparon, y hubo soles de mediodía, cuando no podía esconderse entre sombras, y el ruido, las drogas y el alcohol ya habían perdido su efecto, en los que se preguntó si siquiera lo estaban buscando. Cada bebé llega al mundo como una pequeña estrella, con el potencial de convertirse en un sol capaz de iluminar generaciones, pero en barrios sin luz, donde el hambre escribe el destino y el mundo, ciego, sordo, apático y apurado, no ofrece un solo lugar donde reflejar esa luz. Muy pronto se aprende que soñar es solo otra forma de morirse de hambre. ¡Qué remate, Julio! ¡Qué remate! Gracias. Sí, yo soy muy fan del terror. No por voluntad propia, mi novio me pone películas de terror y ya de ahí ya me hice fan. Tu libro me llamó mucho la atención y con lo que me acabas de leer creo que me convenciste. Muchas gracias, Julio. Ver en la FIL Guadalajara el libro de estos tres autores. También próximamente van a estar los tres disponibles en la librería digital de EMSHI, por si a alguien de quien nos sintonizó, pues les interesa, ¿no? Pues ya vamos cerrando esta transmisión de este live rumbo a la FIL Guadalajara 2025 y como despedida, pues Mónica, Julio y Miguel, por favor, díganos sus redes sociales, ¿no? Dónde podemos conseguir su libro y me gusta que cierren pues estas transmisiones con un consejo para personas que quieren escribir, ¿no? Y bueno, vamos contigo, Julio, tus redes sociales y un consejito para quienes quieran escribir. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a todos, a Mónica y a José Miguel, y a todos los que estuvieron aquí en el live. Recuerden, el libro es El Molletes. Ya lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Gandhi, en línea, no en la tienda, por alguna razón. Y también vamos a tener muchísimos ahí en la FIL Guadalajara, donde voy a estar presencialmente en el M10 el día 6 de diciembre, que es sábado, a las 5 de la tarde. Quiero conocer sus historias, quiero platicar con ustedes, a ver qué les gustó, si es que ya lo leyeron y si no, pues a ver qué les fue lo que les llamó. Me encanta platicar con gente. Recuerden, El Molletes es muy buen libro. En cuanto a consejos, fíjate que he hecho ya unas cuantas entrevistas acerca de esto y creo que el mejor consejo que tengo va a ir de la mano del nombre de mi red social. Mi red social se llama Saint Jules Music, SJ Jules Music, ahí está, aquí abajito. Y es porque también soy músico, también soy escritor, también soy dibujante, hago lo que me sale, cómo me sale el medio, a veces tiene que ser el correcto, siento yo. Y ahí también pueden encontrar mi obra musical, pueden encontrar mi obra artística, gráfica y también pues, muchas cosas que he hecho acerca del libro y todo eso. Y el mejor consejo que les puedo dar es que lo terminen. Lo que sea que estén haciendo, el proyecto que sea que estén haciendo, si están haciendo una pintura, si están haciendo un libro, si están haciendo una canción, una película, un disco, termínenla. A veces nos clavamos tanto en que es que no es perfecto, es que no me va a salir, es que no va a vender, es que no quiere, o sea, todo eso vale. Eventualmente lo martillas a que salga algo pues bastante decente. Pero nunca va a salir si no lo terminas. Si tu proyecto se queda en el ya veremos, o si por ejemplo tienes, como a mí me llegó a pasar, ¿no? De que un principio genial, pero pues de qué te sirve nada más un principio si no tienes todo lo demás. Lo más importante siempre es, cuando empiezas cualquier tipo de proyecto, es terminarlo. Y esto. Muchas gracias, Julio.